Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles, ¿verdad?, de las buenas nuevas del reino de los cielos o el evangelio del reino de los cielos, ¿verdad? O de la doctrina de mi Señor Jesucristo en el tiempo, ¿verdad?, del Mesías antes de ser crucificado. Y bueno, ¿por qué? Porque yo les he dicho siempre, ¿verdad?, que el Evangelio, ¿verdad?, del reino de los cielos es y pertenece al Antiguo Testamento, ¿ok? Bueno, entonces, los 4 evangelios, que es uno, no son 4, son de verdad pertenecientes al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, ¿ok? Eso yo lo he dicho y no lo he expresado como lo voy a hacer a hoy, para que si lo escuchaste por ahí, a hoy lo oigas y lo creas, porque no vas a creer en mis palabras, vas a creer en las palabras de la Biblia. Y te exhorto, ¿verdad?, a que lo leas. Bueno, vamos a mirar directamente en el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Y vámonos directamente al capítulo 1, versículo 18. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, porque ya estaban desposados, ¿sí? Pero ya no se juntaban, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque sabía que si ellos, hacia las demás personas sabían, ¿verdad?, que ella había quedado embarazada, ¿verdad?, fuera de él, o sea, que no iba a ser de él, bueno, pues que iban directamente a apedrearla hasta morir. Bueno, pero ahí estamos viendo, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Ahí estamos viendo nosotros, ¿verdad?, donde ella queda embarazada, ¿verdad?, donde ella ya directamente empieza Mateo, ¿verdad?, hablando del comienzo ahí, ¿no? Habla de ese comienzo. Ahora vamos a ver directamente, ¿verdad?, Mateo capítulo 27 y versículo 46, que esto estamos hablando ya, no el último versículo porque es 28 el capítulo final, pero vamos a ver en el 27, y dice Mateo capítulo 27, versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, estamos viendo que si el primer capítulo, ¿verdad?, habla del nacimiento de Jesucristo, y no el último, sino el penúltimo capítulo, habla de la muerte del Mesías, ¿verdad?, de Jesucristo, entonces quiere decir que esto pertenecía directamente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Más adelante lo vas a mirar, ¿ok? Bueno, entonces dice directamente 47, dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Es decir, que su espíritu dejó el cuerpo de carne y sangre, ¿verdad?, y se fue. ¿Ok? 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, aquí donde nos habla aquí, ¿verdad?, que el velo se rasgó, quiere decir que ya no iba a haber más Dios morando en ese templo, ya no iba a estar el Espíritu de Dios morando en ese templo, ya ahí se acababa todo. Y bueno, ¿por qué? Porque al tercer día en su resurrección ya iba a haber templo nuevo. ¿Y cuál es el templo bueno? El nuevo, nosotros somos el templo de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, donde habita el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, pero entonces ya miramos aquí, ¿verdad?, que el apóstol Mateo nos habla directamente tiempos de cuando él, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías, andaba en su doctrina, ¿ok?
el evangelio de el reino de los cielos primero, después como pues tenía que cumplirse todo, tenía que empezarlo así, después ya empezó, después les decía, ¿verdad?, del reino de Dios. ¿Cuál era? Bueno, pues el que tenemos nosotros ahorita, pero como ellos lo despreciaron, vino a nosotros, ¿ok? Por su transgresión, vino a nosotros, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículo 14. En Marcos también, fíjense lo que dice. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense bien. Lo que yo les digo, ¿verdad?, empieza todo en ese tiempo, 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya era el evangelio del reino, o sea, el que nosotros se nos entregó a nosotros, ¿verdad?, por la gracia de Dios, ¿ok? No obras, ¿ok? Bueno, dice Marcos 15, ya estamos hablando de Marcos capítulo 15, ya nos salimos del otro y entramos ya al final, ¿verdad? Ya a lo final. Dice Marcos capítulo 15, versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabataní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a verle. 37, más Jesús dando una gran voz, expiró, es decir, dejó su espíritu, dejó ese cuerpo. ¿Ok? Igualmente. Entonces, nos da a entender que también directamente, ¿verdad?, aquí en Marcos, ¿verdad?, en el Evangelio según Marcos, también habla de lo mismo, de la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él estaba vivo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver directamente el Evangelio según Lucas. ¿Ok? Bueno, según Lucas dice, capítulo 1, versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es decir, cuando habla de la Virgen, no es Virgen María, no es como la Virgen María que lo dicen, sino que era virgen todavía. Ella estaba desposada, pero no habían tenido relación ni ella ni José, ¿verdad? Entonces quiere decir que era virgen, ¿ok? Bueno, entonces 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Bendita porque, bueno, porque ya Él la había escogido a ella, ¿verdad? Primeramente para que tuviera a su hijo, ¿verdad? A su hijo de Dios. Y después, ¿verdad?, para que ella, ya, simplemente con eso, ¿verdad?, pues ya ella era hija de Dios también, ya era hija de Dios porque había creído a la verdad, ¿ok? Bueno, dice el 29, más ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas, fíjense lo que nos dice ya en el capítulo 23. Ahí hablamos del comienzo. Ahora miremos ya en el 23, capítulo 23, versículo 44. ¿Ok? Lucas, capítulo 23, versículo 44, ya para el final. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, el espíritu dejó el cuerpo y se fue. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que yo les doy a entender, fácil es esto de entenderlo, es de que todo esto es la doctrina de Jesús de Nazaret, del Mesías de Israel, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era antes de que Él muriese. Entonces, quiere decir que eso pertenecía al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, quiero hablarles todavía, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a ver el Evangelio según Juan, porque también nosotros tenemos que entenderlo todo completo. Dice Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice el pecado de los hombres, dice del mundo. Entonces quiere decir que todo aquel que se arrima a mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya es limpio, ¿ok? El que nace de nuevo ya es limpio, limpio completamente, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con el 30 y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Wow, qué entendimiento, ¿verdad? Dice el 28, ya estamos en el capítulo 19, versículo 28, ¿ok? Ya en el fin ya del Evangelio según Juan, ¿ok? También, ¿ok? Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo esto estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, volvemos a lo mismo. También en Juan empieza a hablar, ¿verdad?, de cuando comienza Jesucristo y cuando termina, cuando termina Jesucristo en la cruz. Quiere decir que todo lo que ellos aprendieron, tanto Mateo, Lucas, Marcos y Juan, bueno, lo aprendieron, bueno, no nomás ellos, ¿verdad?, sino que todos los apóstoles, ¿verdad?, lo aprendieron del reino de los cielos, del reino del milenio que iban a que va a vivir mi Señor Jesucristo con su pueblo, ¿ok? No era del reino de Dios. Después, ¿verdad?, ya dándoles a entender, bueno, ok, mira, viene primero con ustedes, ahora voy a ir por todos, les voy a enseñar el reino de Dios, ¿ok? El reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de Dios es el que ya en nosotros está. Ya mora en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mora Dios Padre, Jesucristo y su Espíritu Santo moran en nosotros, en nuestros corazones. Es decir, que nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios, pero no hemos ido al lugar que nos destinó Él para nosotros, nuestras moradas, no nuevas moradas, sino nuestras moradas, donde pertenecemos, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que esto es directamente lo que nos enseña en el Evangelio según los apóstoles, o según también Lucas, según Marcos, ¿no? Ahora quiero mirar lo final, porque ahí es a donde vamos a creer directamente, ¿ok? Es a donde vamos a creer directamente por qué pertenecen ahí, ¿verdad? Y bueno, para que miremos que de verdad ahí pertenecen, tenemos que irnos directamente. Bueno, quiero hablarles qué era lo que él predicaba directamente, ¿verdad? También, para que tengamos el entendimiento, ¿verdad? Él predicaba, ¿verdad?, el tiempo de que él estaba vivo, ¿verdad? Es cuando él predicaba el evangelio del reino de los cielos y después el reino de Dios, que viene siendo el evangelio fe más obras, ¿ok? Pero vamos a ver si es cierto que pertenecen
al Antiguo Testamento o no, ¿ok? Ya les dije yo que tiene que pertenecer al Antiguo Testamento porque él no había muerto todavía. Entonces lo que él enseñaba era todavía en el Antiguo Testamento. Cuando ya él, ¿verdad? Es crucificado, entonces es cuando ya nace el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya con validez, ¿no? Bueno, pero vamos a verlo con Biblia, ¿qué les parece? Bueno, dice Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, fíjate bien, no del espíritu, de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, ya no vas a andar, ¿verdad?, sirviendo al mundo o compartiéndote tu vida con los del mundo, sino que ahora vas a servir al Dios vivo, ¿ok? En el Espíritu, ¿ok? Esto ya es espiritual. El Evangelio del Reino de Dios es espiritual y el Evangelio del Reino de los Cielos, ese no es espiritual, ¿ok? Es de cuando va a vivir mi Señor Jesucristo los 1000 años con los judíos y nosotros con Él. Bueno, ahora, dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está. No hay vuelta de hoja, ¿okay? Ahí está, no estás leyendo cosas que son de mi pensamiento, estás leyendo la Biblia y te está diciendo claramente eso. 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién fue el que les dejó a ellos, verdad, la Torá? ¿Verdad? ¿Quién les dejó a ellos los 5 libros, perdón, los 5 libros de Moisés? ¿Quién les dejó a ellos las tablas de los mandamientos? ¿Verdad? ¿Quién les dejó a ellos la ley? ¿Verdad? Los mandamientos de la ley. Bueno, mi Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, ahora dice, mismamente el 16, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Murió el testador? Claro que sí, murió crucificado, ¿ok? Y ya muriendo él, ¿ok? Muriendo él, y en su resurrección le da poder al Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento es nulo. Es decir, que vuelvo a lo mismo, ¿ok? No que no debemos de leer lo demás. No, sí, tenemos que leer toda la Biblia porque ahí nos da el entendimiento perfecto. Pero ya la validez para nosotros de que seamos nosotros ya para vida eterna, claramente, bueno, pues es verdad en el Evangelio de la Gracia para nosotros en este tiempo. Pero desde que empezó, directamente desde que empezó, ¿verdad? De que creyeron en Él, ¿verdad? Desde que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Con los judíos, ¿verdad? Con todos ellos, ¿verdad? Eran como 70, creo yo. Bueno, entonces con ellos, ¿verdad? Ya empieza, y ahí empieza. Todo aquel que creyó en verdad, ese va a ser resucitado en este tiempo de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? De su Santa Iglesia, que todo el que murió creyendo en Él va a resucitar a Dios Padre, a Él y a nosotros, que si es que quedamos vivos nosotros, al menos yo, bueno, pues también vamos a ser arrebatados. Y si yo llegase a dejar este cuerpo de carne y sangre y mi espíritu se va con Dios, bueno, quiere decir que yo voy a ser resucitado también, pero en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado. ¿Okay? Bueno, entonces dice 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bueno, murió Jesucristo, ya murió crucificado, Jesús de Nazaret. 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido
entre tanto que el testador vive. Una vez más, 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, no hubiera sido válido el Nuevo Testamento si no hubieran crucificado a mi Señor Jesucristo, si Él no hubiera muerto, ¿ok? Pero como sí murió, ¿verdad? Entonces a su resurrección nace el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces dice el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Bueno, y aquí el último mensaje que les quiero dar, ¿verdad?, es este, de que nosotros, ¿verdad?, creemos en sí, ¿verdad?, debemos de creer, como lo dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿verdad?, donde Jesús como el Mesías dice, ¿verdad?, creer en el Evangelio, ¿ok? Dice arrepentidos, ¿ok? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Bueno, Él está hablando de que se arrepientan, pero no directamente de sus pecados, pues Él los va a limpiar. No, que se arrepientan de la manera que ustedes viven, que ustedes se creen que son, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no cambias tu manera de pensar, pues nunca vas a aceptar a mi Señor Jesucristo tal como es en la Biblia. Pero si tú cambias tu manera de pensar, que sabes que sí lo ocupas y que sí debes de creer en la Biblia, que es su palabra, bueno, entonces ya vas a creer en el Evangelio de la gracia, ¿ok? En las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y ahí es a donde tú ya agarras y empiezas a tener el conocimiento, ¿ok? Bueno, entonces el 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Nos habló aquí mismo, ¿verdad?, que la sangre de las becerras, ¿verdad?, de los animales, ¿verdad?, que llevaban ellos, ¿verdad?, para que Dios les perdonara los pecados, ¿verdad? Bueno, entonces, después de esto, ¿verdad?, ya esto se constituye por la sangre del verdadero y real sacrificio, que es, ¿verdad?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera y hermosa, preciosa, santa y sangre que nos limpia de todo pecado. Entonces, con esto termino este video diciéndoles, ¿ok?, que ya miraron ustedes que el Evangelio del Reino de los Cielos, es decir, los evangelios, ¿verdad?, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan, bueno, pues están en el Antiguo Testamento y ahí se quedaron. Es fe más obras. Quiere decir que cuando nosotros seamos arrebatados, vuelve a trabajar, ¿verdad?, mi Señor con los judíos, con el pueblo de Israel. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a ser fe más obras. ¿Ok? Y bueno, puedes leer tú Mateo, puedes leer tú Lucas, puedes leer Marcos y verás, ¿verdad?, que ahí enseña de que debes de obrar. ¿Ok? Bueno, esto la verdad es todo lo que yo quería que supieran, que sí, en verdad, dos evangelios, el evangelio del reino de los cielos y el evangelio del reino de Dios. Bueno, mi Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo, ¿verdad?, el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, ¿verdad?, del reino de Dios. A él le dio el ministerio, ¿verdad?, el ministerio de las buenas nuevas de la gracia. A él le entregó en la dispensación, en esa dispensación le entregó a él, ¿verdad?, las buenas nuevas de la gracia, donde ya mis hermanas en Cristo, mis hermanos en Cristo y yo estamos, y faltas tú, posiblemente tú no estás en mi Señor Jesucristo. Bueno, pues es más fácil, ¿verdad?, que creas a una mentira que a la verdad. Eso es 100% así es. Pero, pues aquí te ruego, ¿verdad?, que mires en lo que va a sufrir tu alma si no recapacitas y te entregas a mi Señor Jesucristo, ya sea en este tiempo o en el tiempo de los juicios de Dios. Son 21, ¿ok? En Revelaciones o Apocalipsis, ¿ok? Viene todo tan feo que, bueno, mi Señor Jesucristo dice, como nunca se ha mirado ni se verá. Bueno, entonces ahí está en ti, si te quieres arriesgar o quieres entregarte a mi Señor Jesucristo en este tiempo de la gracia, para que por la pura gracia de Dios recibas tu vida eterna. ¿Ok? Nomás por tu fe, nomás por creer en mi Señor Jesucristo. ¿Creer en qué? Bueno, creer en su preciosa y hermosa y santa sangre, que con ella te limpió de todo pecado, ¿ok?, pasado, presente y futuro. ¿Ok? Él te limpió totalmente de todo. Estás cubierto cuando ya crees en Él, para todo, hasta que seamos nosotros arrebatados. ¿Ok? Bueno, entonces
Gracias por ver este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y bueno, pues nos vemos en mi próximo video.